Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Me acompañan mi esposa Erika y mi niña América. Está dormidita aquí América, así es que Erika puede levantar su mano para que le salude. No. Ahí puede levantarse también. Muchas gracias, Erika. También nos acompaña nuestra hermana Nelly y Miguel, a quien todos conocemos muy bien. Y para mí, pues, es un privilegio estar viajando con Miguel, con Erika, América y Nelly en este recorrido por Norteamérica. Benji también, que lo tenemos aquí, por Norteamérica y por Centroamérica en esta ocasión. Me había dicho Miguel algo así como que iba a haber dedicación del lugar también, o ya había sido dedicado. Ah, sí, está bien ya. Para esta ocasión, para mí es de regocijo ver que se han abierto más lugares acá en Chicago y que Dios siga obrando y sigan abriéndose más lugares y sea recogido todo el trigo que hay acá en Chicago, y que Dios mantenga a los ministros en unión, en buen compañerismo, dándose la mano el uno al otro en la obra de Cristo, tanto aquí en Chicago como en los diferentes lugares, ciudades de Norteamérica y de la América Latina y el Caribe, y también de cualquier otro país o continente. En esta ocasión, y para esta ocasión, me dijeron que es tema, ¿cómo, Miguel? Tema libre. Es libre porque le han colocado la segunda venida del Señor Jesucristo y el misterio del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es libre para uno estar hablando, pues, muchísimas horas. Pues desde el día de Pentecostés en adelante han estado hablando acerca no solamente de la primera venida de Cristo, sino también anunciando la segunda venida de Cristo, y el mismo Jesús habló de su segunda venida. Y el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la primera venida de Cristo y también de la segunda venida de Cristo. ¿De cuál hablaron más, Miguel? De la segunda venida de Cristo, donde se completará todo el programa divino y obtendremos la inmortalidad física, y también obtendremos el cuerpo igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí es donde Él estará coronando toda su obra. El misterio de la segunda venida de Cristo es el misterio más grande de toda la Biblia. El misterio de la primera venida de Cristo es un misterio grande, pero ya fue abierto. Ese misterio, aunque todavía
no se ha comprendido plenamente todo lo que sucedió en la primera venida de Cristo. Y cuando decimos todo lo que sucedió, me refiero a todo ante la presencia de Dios. Y ahora, con lo que ya hemos conocido acerca de la primera venida de Cristo, tenemos suficiente para recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir, ser bautizados en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. Ahora queda el misterio de la segunda venida de Cristo para ser revelado en el día postrero. Y leemos las palabras del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 1 al 3, donde dice: cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio de la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio más grande de toda la Biblia. La primera venida de Cristo fue anunciada en tal forma, fue profetizada en tal forma que las personas podían saber dónde se cumpliría la primera venida de Cristo. Ahora, cuando fue dada esa promesa en el Génesis, no se mencionó el lugar, no se mencionó la nación y no fue mencionado por Dios si esa mujer por medio de la cual vendría esa simiente, no se mencionó si sería una mujer virgen o no. Pero ya por medio del profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, ya Dios dio más luz al pueblo y dijo que daría una señal. Eso sería pues una señal eterna. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea que Dios vendría a la tierra a estar en medio de la raza humana como un ser humano, y ese misterio de la venida de Dios en medio de la raza humana como un ser humano vendría por medio del nacimiento de ese cuerpo en el cual Dios viviría en medio de la raza humana. Y ese cuerpo nacería a través de una virgen. Dios crearía en el vientre de una virgen una célula de vida, una célula de sangre, la cual se multiplicaría célula sobre célula, y así se formaría por creación divina el cuerpo en el cual Dios moraría en toda su plenitud, y entonces tendríamos así a Emmanuel, que es Dios con nosotros.
el verbo que era con Dios y era Dios, el cual se hizo carne y habitó en medio de la raza humana como un hombre. Pues si Dios prometió que vendría, Dios, el ángel del pacto, que es Dios con su cuerpo teofánico, el verbo, si vendría a la tierra en medio de la raza humana, tenía que venir a la semejanza del hombre, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios viene, tiene que venir a la semejanza del hombre para así cumplirse su programa y llevar a cabo la obra de redención del ser humano. Cuando Moisés hirió la roca frente al Sinaí, ese lugar que estaba frente al Sinaí, donde Moisés hirió la roca, ese lugar era Refidín. Desde ese lugar se podía ver el monte Sinaí, no estaba tan lejos. En ese lugar el pueblo tuvo sed, no hubo agua por esos lugares y el pueblo protestó en contra de Moisés y de Aarón y pensaban que era mejor regresar a Egipto que permanecer con Moisés. O sea que vean ustedes, el pueblo hebreo salió en el Éxodo protestando. O sea que el primer pueblo protestante fue el pueblo hebreo, porque estuvo protestando hasta de Dios y hasta de Moisés, su profeta. Y ahora encontramos a Moisés sintiéndose sin las facilidades para suplir el agua al pueblo, sintiéndose él como nada para solucionar el problema del pueblo, porque ¿quién le puede suplir agua a 2 millones de personas llevándolas por el desierto? Si una ciudad de 1 millón o 2 millones de habitantes tiene problemas para suplir el agua, si no tiene buenos equipos, vean, allí no tenían sistemas de lagos, y si veían algún lago, era un espejismo. Se encontraban sin servicios de agua y sin servicios de luz eléctrica, y solamente Dios podía darle esos servicios. Y Moisés se encontraba allí, indefenso, un pueblo rebelándose en contra de él. Y Moisés clamó a Dios, porque Moisés se encontraba insuficiente para suplir las necesidades del pueblo. Pero por cuanto era el enviado de Dios para la liberación del pueblo y llevarlos a la tierra prometida, Dios estaba con él. Por lo tanto, las palabras bíblicas, Dios proveerá, hijo mío, como le dijo Abraham a Isaac, se cumplirían nuevamente para Moisés, como se cumplieron para Abraham, a quien Dios le proveyó un carnerito para el sacrificio. Y para la redención del ser humano, allí Abraham estaba dando testimonio que Dios proveería un animalito, un cordero, un carnero para el sacrificio por el pecado
del ser humano para la redención del ser humano. Y ese carnero o cordero sería un hombre, el cual Dios se proveería. Y ningún ser humano podía llevar a cabo la obra de redención. Por lo tanto, Dios se proveyó de un cuerpo humano y lo colocó en sacrificio para la redención del ser humano. Colocó sobre ese cuerpo todos los pecados del ser humano. Y por eso el juicio divino vino sobre un solo hombre, para que así el juicio divino no venga sobre los demás hombres que reconocen a Cristo como su sacrificio por el pecado de cada ser humano. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, se materializa en la persona todo lo que Cristo hizo en favor del ser humano. Los pecados de la persona son quitados por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la persona queda libre de pecado. Y por lo tanto el juicio divino no puede venir sobre la persona, y ya la persona, el alma de la persona, no se puede perder, sino que vive eternamente, ha pasado de muerte a vida eterna. Y ahora, así como en Isaac, siendo ofrecido a Dios por Abraham para ser sacrificado, Dios ofreció a su hijo en sacrificio por todos nosotros. Ahora vean ustedes, el cuerpo teofánico de Dios es el Hijo de Dios, y el cuerpo físico de Dios, que es el cuerpo que nació de la Virgen María, es el Hijo de Dios humano aquí en la tierra. O sea, porque nació de Dios, vino de Dios. Y ahora, Dios, en su Hijo de la sexta dimensión, luego se crea un cuerpo de carne, y ahí, en ese cuerpo de carne está el ángel del pacto, el cuerpo teofánico de Dios, que es el Hijo de Dios en la sexta dimensión. Por eso Jesús decía antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora podemos ver por qué Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Dios. Ven ustedes cómo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cuerpo, o Dios, en su cuerpo teofánico, es el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Y ahora encontramos que cuando Moisés está frente a la roca, de la cual Dios le dijo a Moisés, ve y hiere la roca con la vara. Moisés hirió la roca con la vara y dio aguas para el pueblo. La roca se abrió y surgió agua para el pueblo. Para saciar la sed de 2 millones de personas aproximadamente, y sus ganados, todos sus animales y sus aves, se necesita realmente un río. Y eso fue lo que surgió de la roca, un río para ese pueblo. Donde no hubo agua, Dios proveyó. Y ahora Dios proveyó agua para todo el pueblo hebreo.
Disculpen que es que estoy en esa etapa de recuperación todavía de la voz, de la garganta también. Ahora, continuemos. Aquella roca tipificaba, representaba a Cristo en su primera venida. Por eso es que Cristo en su primera venida estuvo ofreciéndole al pueblo agua que salta para vida eterna. A la mujer samaritana le habló de esa agua que salta para vida eterna en el capítulo 4. Para no leer mucho, después ustedes leen el resto. Desde el capítulo 1 al verso, desde el capítulo 4, verso 1 al 14, pero vamos a leer el verso 14 solamente, donde dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren cómo Cristo está hablando aquí del Espíritu Santo, porque esta agua que salta para vida eterna es el Espíritu Santo que Él daría a los creyentes en Él. Y ahora miren cómo un profeta, como Jesús hablando, no les dice a ellos, no les dice esta agua es el Espíritu Santo, sino que lo deja así. También en el capítulo 7 de San Juan, versos 37 al 39, versos 37 al 39 de San Juan capítulo 7 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí no es Jesús el que dice que estos ríos de agua viva que correrán por su vientre son el Espíritu Santo, sino que aquí, ya en el Evangelio, San Juan explica que esos ríos de agua viva que correrán por el vientre de las personas, por el interior, es el Espíritu Santo. Y ahora podemos ver que Cristo, siendo la roca, es el que daría agua de vida eterna para saciar la sed del ser humano, para que pueda vivir eternamente. Un pueblo sin agua perece, pero vean ustedes, con agua puede vivir. Sin agua, ni los animales, ni las aves, ni las plantas, los árboles y los demás árboles o plantas no pueden vivir. Y sin el Espíritu Santo, ninguna persona podrá vivir eternamente. Por eso Jesús decía al pueblo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Y ahora,
Cristo ofreciendo del agua de la vida eterna, pero el agua de la vida eterna estaba en él. Y el pueblo tenía necesidad de esa agua de vida eterna. Pero hasta que la roca Cristo no fuese herido en la cruz del Calvario, no podía salir agua de vida eterna para los seres humanos. Y cuando Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo luego de 40 días ascendió al cielo, y luego, en el día número 50, desde el día de la resurrección de Cristo hasta el día de Pentecostés, el día número 50, que es el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo del cielo. Se abrió la fuente del agua de la vida eterna para todo ser humano, para que todo aquel que tenga sed venga a Cristo y reciba el Espíritu Santo, beba del agua de la vida gratuitamente. Y todo eso fue representado cuando Moisés hirió la roca y salió agua para todo el pueblo. Y el pueblo pudo continuar viviendo. Sin esa agua morirían los animales, las aves que llevaba el pueblo hebreo, y también morirían los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Estaban en una etapa de desesperación porque la vida se les podía escapar. Y ahora la humanidad ha estado en desesperación porque la vida eterna se les ha estado escapando, pero hay una fuente de agua de vida eterna. Por eso se requiere que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, venga a la creyente para que tenga vida eterna, para que sea pasado de muerte a vida eterna. Y ahora, ven ustedes cómo Dios le ordenó a Moisés herir a la roca, porque eso representaba que Cristo en su primera venida sería herido. Y todo para darle agua al pueblo, darle el agua del Espíritu Santo, el agua de vida eterna. Y ahora en otra ocasión se encontró el pueblo hebreo ya más cerca de la tierra prometida. Se encontraba a pocos días de la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida, se encontraba en Cades Barnea, y allí el pueblo hebreo tuvo sed nuevamente y se levantaron también en contra de Moisés. En toda la vida del profeta Moisés y su ministerio, se levantaron en contra de Moisés por 10 ocasiones y por consiguiente en contra de Dios. Y ahora, en esta ocasión, aparece la presencia de Dios y el pueblo tuvo temor. Y Dios le dice al pueblo, o le dice a Moisés, que vaya a la roca. Ya esta es otra roca, pero representa también a Cristo, pero aquí representa a Cristo en su segunda venida. Representa la segunda venida de Cristo. Y Dios le dice, ve
y háblale a la roca. ¿Y por qué no le dice ve y hiera la roca? Porque Cristo la roca solamente sería herido en su primera venida. La vara representa el juicio divino ahí. Y el juicio divino solamente caería sobre Cristo el Mesías en su primera venida. ¿Y por qué y cómo sería esto? ¿Y por qué? Porque Cristo tomaría nuestros pecados en su primera venida y la paga del pecado es muerte. Y por cuanto en la primera venida de Cristo la humanidad llegaría al tiempo en el cual Dios le pediría cuentas al ser humano y juzgaría al ser humano y derramaría su juicio divino sobre el ser humano. Al tomar Cristo nuestros pecados, todos los pecados de los seres humanos fueron hallados en Cristo. Por lo tanto, cuando Dios juzgó al ser humano por sus pecados, lo juzgó en un hombre donde estaban todos los pecados de los seres humanos, porque Cristo tomó nuestros pecados. Y el juicio divino no vino sobre la raza humana, sino sobre un solo hombre, y eso salvó la raza humana. Por eso es que Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos hijos e hijas de Dios iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que la promesa es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, del cual recibimos cuando recibimos su Espíritu Santo, y un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo de Jesucristo, el cual recibiremos en este tiempo final, en el día posterior, que es el séptimo milenio, cuando se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo y Cristo termine su obra de intercesión y salga del trono del Padre, se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Ahora, la primera venida de Cristo tenía un propósito, y era tomar nuestros pecados para así redimir al ser humano y darle vida al ser humano, restaurar al ser humano a la vida eterna, lo cual se hace una realidad cuando la persona que recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua y recibe el Espíritu Santo. Cuando eso sucede en la vida de la persona ha pasado de muerte a vida y tiene vida eterna. Y tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical de la sexta dimensión, el cual le acompaña todos los días de su vida terrenal y por toda la eternidad. Ese es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. La iglesia primitiva tenía conocimiento de este ángel de Dios que acompaña a cada cristiano, porque tenía conocimiento de lo que era el nuevo nacimiento. Por eso, cuando Pedro fue libertado de la cárcel y vino al hogar donde estaban orando por él y tocó la puerta, una joven llamada Rode vino a abrir la puerta, pero cuando vio que era Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¿Y cómo pudo ver a Pedro y darse cuenta que era Pedro?
De seguro, como en algunos países, por seguridad, la puerta principal tiene una ventanita pequeña por donde no cabe una persona, pero que uno la abre y mira quién es para saber a quién uno le abre la puerta. Porque si no llega a tener esa ventanita ahí, le puede abrir la puerta a un ladrón y entonces ya está, se mete dentro de la casa y le roba. Por eso, una puerta con una ventanita así es un instrumento de seguridad para los que están dentro, porque antes de abrir, ven a quién le van a abrir la puerta. Y esta joven Rode, al ver y saber que era Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que se regresó a los que estaban orando por Pedro y les dice: es Pedro el que está tocando la puerta. Ellos le dicen: Rode, esta es loca, es su ángel. Vean, este evento o esto que sucedió ha sido de bendición que haya sucedido así, para que Dios le diera luz a sus hijos de que hay un ángel que tiene cada cristiano. Ellos sabían y creían que Pedro tenía un ángel y que todos los cristianos tenían un ángel. Por eso le dicen: no, no es Pedro, es su ángel. Algunas veces hemos visto a personas y luego se desaparecen. Hemos visto hermanos y luego se desaparecen. Y cuando eso sucede solamente podemos decir: era su ángel. Es su ángel a quien hemos visto, pero la persona en su cuerpo de carne no estaba ahí. Era su ángel. Y eso es el cuerpo teofánico que tiene cada hijo e hija de Dios. También podemos ver el cuerpo espiritual, que es el espíritu de cualquier persona, y lo veríamos como si fuera la misma persona, pero es de otra dimensión. Y si no es un creyente, pues lo que hemos visto es un cuerpo de la quinta dimensión. Un espíritu del mundo. Ahora, por medio de Cristo es que obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y luego en el día posterior recibiremos un cuerpo físico eterno, inmortal e incorruptible. Para lo cual se requiere la segunda roca en el cumplimiento de lo que aquella roca significó, representó en el programa divino en cuanto a la venida del Señor. Representando la segunda venida de Cristo, encontramos que aquella roca, representando la segunda venida de Cristo, le dará el agua del cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Cristo ha prometido para todos los creyentes en Él, que habrán recibido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora Dios le dice a Moisés: háblale a la roca y la roca les dará agua para el pueblo. La roca dará agua para el pueblo. Moisés ya estaba cansado del pueblo, o por lo menos en ese momento se sintió cansado y hastiado del pueblo, cuando vinieron a él protestando, y Moisés pensó que lo podían hasta apedrear. Moisés pues estaba muy preocupado con el pueblo a tal grado
que Moisés clamó a Dios. Ahora Dios le muestra la solución en Deuteronomio capítulo 8. Dios le dice a Moisés la causa por la cual el pueblo estaría pasando o pasó por todas esas etapas. Y cuando nosotros nos damos cuenta que pasamos en la vida por diferentes etapas para ser probados, entonces nosotros podemos decir todo obra para bien. Como decía San Pablo. Capítulo 8 de Deuteronomio dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí podemos ver que hubo un propósito por lo cual el pueblo pasó por todas esas etapas de aflicciones, y todo fue para ser probado el pueblo si había de servir a Dios o no, aún en las etapas de dificultades. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí podemos ver que hubo un propósito, y cuando el pueblo pasaba por esas etapas de aflicciones, entonces Dios se manifestaba y bendecía al pueblo, y ahí el pueblo veía la poderosa mano de Dios manifestada, y la gloria de Dios era manifestada, y el pueblo podía gozarse de que en los momentos difíciles de la vida del pueblo hebreo, Dios estaba con ellos y les proveía lo que ellos necesitaban. Ahora podemos ver el porqué de todas estas etapas por las cuales el pueblo hebreo pasó. El pueblo hebreo, por cuanto es tipo y figura de la iglesia de Jesucristo, debe ser bien estudiado en todas las etapas de su existencia, para poder ver bien los tipos y figuras contenidos en el pueblo hebreo, los tipos y figuras de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver este caso del pueblo hebreo frente a la roca, en Números y en el Éxodo. Tenemos los casos. Vamos a ver si Miguel nos consigue por ahí. Números 27.
tenemos el caso de la segunda roca, 20, verso 7 en adelante dice, vamos a ver un poquito antes, verso 6 en adelante dice, aquí hay que leer desde mucho antes, dice, vamos a leer desde el verso 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Vean dónde murió María, fue en Cades. ¿Y por qué no había agua para la congregación? Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Lo único que podemos decir a esa expresión de ellos es malagradecidos. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar, a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para glorificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Y ahora vean ustedes esta acción de Moisés, de con ira hablarle al pueblo y dejar que su temperamento obrara en él en una forma incorrecta y se llenara de ira, y luego bajo ese temperamento manifestado en él encontramos que hirió con ira la roca, así como le había hablado al pueblo. Y eso desagradó a Dios, porque Moisés ahí se glorificó a sí mismo y no glorificó a Dios. Por lo tanto, ahí Moisés, actuando de esa forma, está representando a todos los sistemas denominacionales. Y Moisés se glorificó a sí mismo como hacen los sistemas denominacionales. Y como todos los sistemas mundiales hacen, que se glorifican a sí mismos.
el reverendo William Branham nos habló de todo eso. Dice en la página 24 del mensaje Israel ante la serpiente de metal, o sea, la serpiente de bronce. En la página 24, párrafo 148 dice: mire qué guerrero fue Moisés. En sus últimas horas, él llegó allí con ese temperamento horrible y finalmente se glorificó a sí mismo en lugar de Dios. Y Dios no permitió, por supuesto, que él, por supuesto, eso fue todo mostrado previamente, justamente así como hoy la organización. Y ahí dice metodista, bautista, pentecostales o pentecostés y todo el resto de ellos. Ellos se están glorificando a sí mismos. Y ahora, miren, la vida de Moisés corrió en un ciclo de 40 años. Él fue llamado a los 40 años y rehusado por sus hermanos. Fue al desierto y apacentó ovejas por 40 años. Cuando él tenía 80 años, él, o sea, Dios le envió hacia abajo para liberar a Israel y sacarlos de Egipto. Y cuando él llegó cerca de la tierra prometida, él tenía 120 años. O sea, 40 años más. 120 años de edad. Esos son 3 ciclos de 40 años. Él tenía la fuerza de un hombre joven y su vista nunca le falló. Eso es cierto. A los 120 años. O sea, nunca tuvo que usar lentes o espejuelos. Él tenía la vista bien clarita. Nunca se le oscureció. Oscurecerse la vista es cuando ya las personas están perdiendo su visión, pues ya van viendo más oscuro, no ven bien, y entonces comienzan a estirar el brazo para leer. ¿Por qué? Porque ya con la parte de visión para leer ya no ven bien, y entonces colocan las cosas retiradas para con la parte de la visión que es para ver de lejos, leer. Y ahora Moisés no tuvo problema ni en cuanto a su fuerza, su vigor, ni en cuanto a su vista, pero él cometió el error de llenarse de ira y dejar que su temperamento lo dominara en esa ocasión. Y eso le impidió entrar con el pueblo a la tierra prometida. Dice: pero cuando él se glorificó a sí mismo allí en lugar de Dios, en vez de glorificar a Dios, ante esa roca, cuando Dios le había dicho: ve, háblale a la roca, no le golpees, háblale. La roca había sido golpeada una vez solamente. La primera roca, la segunda, pues no tenía que ser golpeada, porque esa segunda roca representa la segunda venida de Cristo. Y ahora vean cómo allí Moisés rompió el tipo y figura para la segunda venida de Cristo. Vamos a continuar leyendo. Aquí dice: Moisés cogió, o sea, tomó todo su temperamento y corrió hacia allí y golpeó la roca. Eso no trajo agua, él la golpeó de nuevo. O sea, con el primer golpe no salió el agua y volvió y la golpeó. Y trajo agua y díjoles: ahora, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña?
como eso trajo las aguas, porque Dios tuvo que escuchar a ese profeta, porque él estaba obligado a él con ese poder. ¿Ven? Trajo las aguas, porque ese era el profeta mensajero de Dios para esa dispensación, y Dios estaba obligado, comprometido con ese profeta. Pero las consecuencias por hacerlo en la forma incorrecta las pagaría Moisés. Y esto rompió todo el programa de la Biblia de Dios. Porque la roca no sería herida por segunda vez. La roca no sería herida en su segunda venida. ¿Por qué? Vamos a leer ya con lo que hemos visto aquí, en lo que hemos leído. Vamos a ver cómo sucedió todo. Habló Jehová a Moisés diciéndole: toma la vara y reúne la congregación, y tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta roca? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron aguas, muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y ahora, por hacerlo en esa forma, Dios le dijo, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. O sea, le contó como incredulidad. Y así le contará a todos los que serán culpables de golpear la roca en su segunda venida. Todos los que se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo serán tenidos como incrédulos delante de Dios, incrédulos a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no entrarán a la tierra prometida del nuevo cuerpo, ni tampoco irán a la cena de las bodas del Cordero, y tampoco estarán de regreso a la tierra después de la gran tribulación, y después de la cena de las bodas del Cordero tampoco estarán de regreso a la tierra para el glorioso reino milenial, sino que pasarán por la gran tribulación y morirán en la gran tribulación las vírgenes insensatas, y se levantarán después del reino milenial para ser juzgadas. Por cuanto no creísteis en mí para glorificarme delante de los hijos de Israel. Se requiere que sea glorificado Dios delante de los hijos de Israel en su segunda venida. Porque los hijos de Israel verán la segunda venida de Cristo, y todas aquellas personas que estén hiriendo la segunda venida de Cristo, hablando en contra de la segunda venida de Cristo, serán culpables de crucificar a Cristo en su segunda venida, aunque no lo hagan en la forma en que lo hicieron en su primera venida, pero solamente con hablar en contra de la segunda venida de Cristo y su cumplimiento, estarán crucificando a Cristo por segunda vez, porque Él es el verbo, la palabra. Y estarán crucificando la palabra, el verbo. Y por consiguiente, no podrán entrar a la tierra prometida del cuerpo nuevo, ni a la tierra prometida del reino milenial.
y por consiguiente tampoco podrán ir a la cena de las bodas del Cordero. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea que Moisés no entraría a la tierra prometida llevando al pueblo hebreo a la tierra prometida al otro lado del Jordán. Se quedaría sin cruzar el Jordán. Pero luego Dios ordenó a Josué como el instrumento, el mensajero que llevaría al pueblo a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué no puede ser golpeada la roca la segunda venida de Cristo por segunda vez? En el capítulo 9 de Hebreos, verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La segunda venida de Cristo no es para tomar los pecados de los seres humanos, porque ya eso Él lo hizo en su primera venida. Por lo tanto, los pecados de los seres humanos fueron tomados por Cristo en su primera venida, y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo, los pecados de la persona desaparecen. ¿Por qué? Porque se materializa en la persona lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la persona queda libre, queda libertada, como libertó Dios por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo allá en Egipto. Y ahora, la segunda venida de Cristo no es para tomar los pecados del ser humano, porque ya eso Él lo hizo en su primera venida. Aquí dice, aparecerá por segunda vez para, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y para así resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros los que vivimos, y así Él nos salvará. Él nos salvará, nos librará de la gran tribulación y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto que la segunda venida de Cristo no es para ser crucificado por segunda vez, porque eso fue para la primera venida de Cristo, para llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora Él no viene para llevar a cabo esa obra, porque ya Él la hizo en su primera venida. Así es que cualquier persona que haga algo en contra de la segunda venida de Cristo y su cumplimiento, será culpado de una segunda crucifixión a Cristo. Y no es correcto que Cristo sea crucificado en su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él no viene para tomar los pecados de los seres humanos. Por lo tanto, no habrá motivo para una segunda crucifixión. El motivo para la primera crucifixión fue que Él tomó los pecados del ser humano y
el juicio divino tuvo que venir sobre él. Pero ahora, en su segunda venida, el juicio divino no tiene que venir sobre el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el juicio divino vendrá sobre todos aquellos que serán hallados culpables de la segunda crucifixión de Cristo. Y sobre todos aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, también serán hallados culpables de la primera crucifixión de Cristo, porque por los pecados del ser humano fue que Cristo fue crucificado. Y toda persona fue hallada culpable por la primera crucifixión de Cristo. Pero cuando lo recibimos como nuestro Salvador, nuestra culpa es quitada y nuestros pecados desaparecidos de nosotros. Ahora, la segunda crucifixión, una segunda crucifixión a Cristo, ya no en forma literal, sino al levantarse en contra de Cristo en su segunda venida y hablar mal en contra de su segunda venida y la obra que están haciendo, será contada esa acción como una segunda crucifixión. Y por cuanto no hay motivo, porque Él en su segunda venida no viene para tomar los pecados del ser humano. Si viniese para tomar los pecados del ser humano, había motivo para una segunda crucifixión. Pero por cuanto no viene para ese propósito, viene sin ninguna relación con el pecado. O sea que no viene para tomar nuestros pecados, porque ya eso lo hizo en su primera venida. No viene para tomar nuestros pecados. Viene sin ninguna relación con el pecado. No viene como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, porque ya eso lo hizo en su primera venida. Él viene para salvar a los que le esperan. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Viene para traer la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Esa es la salvación que Él trae en su segunda venida. Y ahora tiene que realizarse su obra de reclamo para poder obtener nuestra transformación, los que vivimos, y los muertos en Cristo, su resurrección. Y ahora vean ustedes el por qué Él en su segunda venida viene sin ninguna relación con el pecado, porque no viene como Cordero de Dios, ni viene como el macho cabrío de la expiación, porque como Cordero de Dios, Él viene relacionado con el pecado para quitar el pecado del mundo, pero Él viene en su segunda venida como el león de la tribu de Judá. Y en ningún sitio en la Biblia se sacrificó un león por el pecado del pueblo hebreo. ¿Ven ustedes? El león no está relacionado con el pecado para llevar los pecados del pueblo. Solamente el cordero y el macho cabrío están relacionados con el pecado. En el Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo y luego en el templo que construyó el rey Salomón. En el orden del Antiguo Testamento, para la redención, para redimir a las personas, estaba en relación con el pecado, el cordero, el macho cabrío. Así ustedes pueden ver esos animalitos de sacrificios. Y ya todo ese orden fue cumplido por nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, su segunda venida es como el león de la tribu de Judá para reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y
no puede tener ninguna relación con el pecado, con llevar a cabo un sacrificio en este tiempo final por el pecado de los seres humanos, porque ya eso lo hizo 2000 años atrás aproximadamente. O sea, unos 1967 años, Él llevó a cabo esa obra en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver el por qué no tiene ninguna relación con el pecado, la segunda venida de Cristo. Y el por qué toda persona que hiera la roca por segunda vez tendrá por consecuencia el juicio divino sobre sí mismo. Le será contado como incredulidad a lo que Dios prometió y el cumplimiento de lo que Dios prometió. Por lo tanto, el pecado será sobre la persona. Y así como Moisés no le fue perdonado y no le fue permitido pasar a la tierra prometida, tampoco le será perdonado a los que se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo. Ahora, la segunda venida de Cristo tendrá sus diferentes etapas, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Y eso será en el tiempo final. Levantarse en contra de la segunda venida de Cristo y hablar en contra de la segunda venida de Cristo será blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a dejar quietecito ahí. Y en otra ocasión explicaremos desde qué etapa o en qué fase de la segunda venida de Cristo ya eso contará como blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí lo dejaremos quietecito, todo eso para que en otra ocasión Dios nos permita comprender ese misterio ahí. Y mientras tanto, seamos cuidadosos, porque la roca, que es Cristo en su segunda venida, nos dará el agua del nuevo cuerpo, así como en su primera venida nos ha dado el agua del cuerpo teofánico de la sexta dimensión. En su segunda venida nos dará el agua del cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Cristo en su primera venida nos ha dado el agua del bautismo del Espíritu Santo. Y en su segunda venida nos dará el agua del cuerpo nuevo y eterno que Él ha prometido. Esa es la doble porción. Una doble porción que Él ha prometido para nosotros. Y esa es la plenitud de Dios. Al tener el cuerpo teofánico y el cuerpo físico eterno y glorificado, ya entonces tendremos la doble porción. La primera porción, el cuerpo teofánico, y la segunda porción, el cuerpo físico eterno y glorificado. Bueno, hemos visto aquí estos dos temas que tenían aquí, la segunda venida de Cristo, y hemos visto también el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos visto por qué se requiere que el ser humano cree en Cristo como su Salvador y sea bautizado en su nombre para recibir el don del Espíritu Santo, para recibir el agua del Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento. El misterio de la segunda venida del Señor Jesucristo ha sido el tema de esta ocasión.
Y hemos visto acerca de este misterio lo que hasta aquí Dios nos ha permitido ver para así continuar creciendo en el conocimiento del misterio de la segunda venida de Cristo. Aquí podríamos hablar muchísimo, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Ya yo creo que pasamos de las 10 de la mañana, ¿verdad, Miguel? Las 12:12 de la mañana del mediodía ya. Así es que vamos a dejar aquí a nuestro hermano Bermúdez para continuar, porque si no tendríamos que seguir hablando acerca de Moisés y de que no debemos ser como Moisés en ese momento de ira que él tuvo, en donde hirió la roca 2 veces. Debemos ser como Moisés, cuando Moisés escuchaba la palabra de Dios y hacía conforme a la palabra de Dios. Pero cuando Moisés no hizo conforme a como Dios le dijo, no debemos ser. Y cuando Moisés le perdió el sentimiento al pueblo, no debemos ser tampoco nosotros. Pero cuando Moisés le dijo a Dios, no destruyas al pueblo, y le dijo, ráeme de tu libro, mejórame. Así debemos ser nosotros. Eso es amor al pueblo. Y estaba representando a Cristo, el cual murió por todos nosotros. Pero en esta ocasión, cuando hirió la roca 2 veces, estaba representando a las denominaciones. Vean cómo en un hombre se pueden representar cosas buenas y cosas malas. Pueden representar a creyentes y pueden representar a incrédulos. Siendo un profeta dispensacional, vean ustedes, todas las cosas que se representaron en Moisés. Ahora nosotros no criticamos a Moisés porque él fue el profeta de la dispensación de la ley, el cual estará tanto en el reino milenial como por toda la eternidad con Cristo. Un profeta de una edad pasa por diferentes etapas y algunas veces ni comprende lo que se está cumpliendo en él y algunas veces no comprende los tipos y figuras que se están cumpliendo en él para luego ser cumplidos totalmente más adelante. Y por eso ustedes ven que los profetas han sido muy sufridos a través de toda la historia bíblica. Ellos algunas veces no comprendieron lo que estaba sucediendo en sus vidas. Algunos hasta trataron de no hablar más la palabra de Dios. Pero por cuanto fueron profetas enviados por Dios, ungidos con el Espíritu de Dios, ellos luego fueron y llevaron la palabra de Dios. Ahora podemos ver que los profetas de Dios vienen enviados de Dios, ungidos con el Espíritu de Dios. No son ungidos denominacionalmente, no los unge una denominación, sino que los unge Dios con su Espíritu Santo. Son verdaderos ungidos de Dios. Cualquier otra unción no es la unción de Dios. Pero la unción de Dios es la unción del Espíritu Santo, colocando en la persona el ministerio correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Bueno, estos son ángeles ministradores que Dios envía de edad en edad y de dispensación en dispensación. Bueno, ya entramos a otro tema casi. Si continuamos aquí, vamos a dejar a nuestro hermano Bermúdez
para que Él continúe, porque si no, tendríamos que estar viendo este misterio con más abundantemente, este misterio de la segunda roca, siendo herida 2 veces, y también estaríamos viendo lo que es perderle el sentir al pueblo. Y ahí, si hablamos todo lo que hay para hablar ahí, sería algo que nos tomaría mucho tiempo para mostrarlo a través de toda la Escritura y a través de los mensajes de nuestro hermano Branham, del reverendo William Branham, y entonces ya ahí saldrían a la luz muchas cosas que serían reveladas, pero ya el tiempo, como les dije, se nos acabó. Así es que podrán escucharlo en algún mensaje, aparecerán estas cosas para que así ustedes puedan ver que Moisés, al herir la roca, por cuanto le había perdido el sentimiento al pueblo, no pudo entrar a la tierra prometida en su cuerpo físico, pero en su cuerpo teofánico sí entró a la tierra prometida. Y luego en San Mateo capítulo 17 lo encontramos con Jesús y con Elías en el monte de la transfiguración. No es que se perdería Moisés, sino que no entraría en su cuerpo físico, entraría en su cuerpo teofánico, pero no en su cuerpo físico a la tierra prometida. En su cuerpo físico entraría Josué con el pueblo hebreo. El que vendría después de Moisés entraría a la tierra prometida con el pueblo hebreo. Bueno, también Juan el Bautista no entraría a la tierra prometida con el pueblo que le siguió, a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, pero el que vino después de él, Jesús, sí los llevó a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, allí le cumplió esa promesa. Porque Juan los bautizaría en bautismo de arrepentimiento en agua, pero el que vendría después de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y tenemos la promesa del precursor de la segunda venida de Cristo, el cual fue William Marion Branham, el reverendo William Marion Branham, para los que lo quieran recibir. Y por eso lo encontramos que vino bautizando en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados del pueblo, para así que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y obtuviera el perdón de sus pecados y pudiera recibir el don del Espíritu Santo. Pero así como Juan el Bautista dijo: yo les bautizo en agua, pero el que viene después de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora el precursor vino bautizando en agua, y los que son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo tienen la promesa de recibir el don del Espíritu Santo. Y luego, para el día postrero, en adición, los que estarán en la tierra y verán y seguirán aquel al cual le ha preparado el camino, el precursor de la segunda venida de Cristo, los que verán el cumplimiento de la venida de aquel del cual habló el reverendo William Branham, esas personas recibirán la transformación de sus cuerpos. Porque para eso es que viene el precursado del cual habló el precursor. Y ahora podemos ver que Juan el Bautista no vivió para ver el día de Pentecostés.
No vivió para estar presente el día en que los creyentes en el que vendría después de él recibirían el Espíritu Santo. No vivió para ver la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. No vivió en su cuerpo de carne. Murió antes aún de Jesús llevar a cabo la obra de redención. Y ahora el precursor de la segunda venida de Cristo partió en el 1965. Por lo tanto, no vería, estando en cuerpo de carne, no vería la obra de reclamo del Señor Jesucristo en su segunda venida. Y ahí vamos a dejarlo, porque tampoco él vería, estando en su cuerpo de carne, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Él se levantará con los muertos en Cristo que han de resucitar. Así como Juan el Bautista se levantó con los santos del Antiguo Testamento cuando Cristo resucitó. Y cuando resucitaron todos ellos, Juan también resucitó. ¿Ven cómo corre paralelo el precursor de la primera venida de Cristo y el precursor de la segunda venida de Cristo? ¿Y cómo corre paralelo el precursado por Juan el Bautista y el precursado por el reverendo William Branham? Ahora podemos ver que algo grande ha estado pasando, lo cual está en la Escritura en tipos y figuras. El precursor de la segunda venida de Cristo, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22. Verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que son reveladas, dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por el ángel del Señor Jesucristo, enviado por el Señor Jesucristo, ungido por el mismo, pero como ungió a cada ángel mensajero que él envió en edades pasadas. Bueno, todo esto gira alrededor de la segunda venida de Cristo para este tiempo final. Bueno, vamos ya a dejar a nuestro hermano Miguel. Miguel no se levanta, y mientras él no se levanta, él sabe que yo tengo que estar aquí hablando, así como yo hago. Cuando yo no aparezco aquí, él tiene que seguir aquí hablando, y colocan el cántico, y de vez en cuando él habla algo y continúa el cántico hasta que yo aparezco por aquí, porque él sabe que no se debe mover de aquí, del púlpito, hasta que yo no llegue, y él sabe que yo no debo moverme de aquí hasta que él no llegue. Así es que él conoce eso, como también yo lo conozco, y por eso es que, así como yo lo tuve aquí a él bastante rato esperando, esperando por mí, ahora él me tiene bastante rato aquí esperando por él. Pero vamos, yo creo ya está bien con lo que hemos hablado en esta ocasión. Dios nos ha permitido ver cosas del pasado que han sido tipos y figuras de las cosas correspondientes a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y nosotros somos los que recibimos el beneficio del conocimiento de todas estas cosas. Cosas que en otras edades y dispensaciones no podían ser comprendidas, pero ahora nosotros las podemos comprender, y hasta los niños las pueden comprender. Bueno, vamos a pedirle a Miguel ya pase por aquí mientras escuchamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó.
Que Dios les continúe bendiciendo a todos y nos veremos en la noche, Dios mediante, en la próxima actividad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios. Queremos agradecer.